En una calle de la lejana Italia, un joven esperaba porque le hacía caso a su padre adoptivo, un cácaro vecino, que le había contado que para quizás enamorar a la mujer de su vida debía esperarla 100 días y 100 noches. En toda la película llamada Cinema Paradiso, ese es el amor de su vida. Creo que los que estamos aquí hoy, junto con otros miles de millones de personas, tenemos un amor de nuestras vidas y se llama fútbol. John Carlin, periodista y escritor. Santi Segurola, uno de los comentaristas y analistas más queridos y más respetados. Jorge Valdano, tú eres juez y parte. Estuviste en la cancha anotando gol en una final de un mundial en la que quedan campeones. Después, un comentarista y analista que ha sido denominado, entre otras cosas, como el filósofo del fútbol. La Copa del Mundo, el símbolo más importante del trofeo más cotizado de todo el planeta. ¿Qué tienes tú, España, que soñaste un día que no pueda tener yo, México u otro país? ¿Qué tienes tú, Argentina? ¿O tú, Inglaterra? Y en este viaje les pido que me acompañen, pues el primero de estos capítulos se llama Uruguay. ¿Por qué Uruguay, un país tan pequeño, con una población mucho menor al del resto de las potencias o países, queda campeón? ¿Qué tiene Uruguay? Tiene la condición de local, un público entregado, una cultura futbolística muy sólida. Un amor por el fútbol que es extraordinario. Y es tan extraordinario que es tan viejo como el fútbol. De hecho, antes de ganar el Mundial de 1970 ganaron Juegos Olímpicos, que entonces era el Mundial del fútbol. Fue el país que mejor comprendió hacia dónde iba el fútbol, o el primero que supo cómo manejar el juego del fútbol para ganar. Me llama la atención lo que se puede llamar una bipolaridad entre el uruguayo que uno ve en la calle en Montevideo y el uruguayo en la cancha. Pasa de ser un Clark Kent sereno y tranquilo a un superhéroe peleón. ¿Por qué ganó Uruguay? Porque tenía talento, etc. No, porque tenía ciertos atributos de virilidad deportiva, y aunque no sea lo más determinante, lo que le sirve en esta medida. Toda sociedad se construye un pasado en el cual despejarse. Uruguay lo construyó a partir de ahí, como puede ser en un himno nacional, como puede ser en una bandera, se forjó un símbolo. Tiene su etapa de gloria en una edad de oro prácticamente que termina en el 50. Esos primeros 25 años de historia del fútbol uruguayo los llevaron de un arrabal del mundo a la cima. Nunca se hizo preguntas con respecto a su estilo. Siempre se centró en ganar. Y para ganar, por ahí sirve el talento, sirve la picardía, sirve pegar una patada en el momento justo, sirve todo. Una vez estaba en Milán durante el Mundial del 90. Estaban dando goles de los mundiales. Y de pronto siento al lado mío, ¡gol! Y era un uruguayo que estaba viendo un gol, el de Chilla en el año 50. Y me mira y me dice, metemos muy poco. Así que cada vez que lo veo, yo lo grito como si fuera la primera vez. Pero bueno, que de alguna manera te ayuda a entender cómo siente el uruguayo el fútbol y cómo siente su propia historia. Lo que sí estoy seguro es que Uruguay pasará sus mejores o sus peores tiempos, pero siempre, en todas las décadas, en todos los años, habrá 1, 2, 3, 4 jugadores uruguayos que estarán entre los más cotizados del planeta. Y eso es un misterio verdaderamente extraordinario. Tú contratas a un jugador uruguayo y el peor de ellos generalmente sabes que algo va a tener, que algo te va a aportar al equipo. El mejor va incluso a progresar, lo hemos visto con Luis Suárez. Luis Suárez aparece en Holanda con 18, 19 años, en un club pequeño, el Groningen, y va progresando a través de clubes y siempre es un poco mejor. Y esto también forma parte de esa cultura competitiva, probablemente, y también de los que son pocos y tienen que sobrevivir. Gente desacomplejada, que debería estarlo, porque tienen al monstruo Brasil y al gigante Argentina al lado, y son chiquitos, pero no están acomplejados, como que se eliminaron el gen del complejo de inferioridad hace tiempo, ya como están en paz.
un paisito acostumbrado a estar rodeado de gigantes, de pronto planta a 11 jugadores contra 200.000. En realidad eran 11 contra 11, pero decimos 11 contra 200.000 porque la historia no ha hecho más que crecer. Se habla como el Waterloo de los trópicos y exageraciones parecidas. Se cuenta que el camino que recorrió Chilla para meter el segundo gol provocó que nunca creciera la hierba por esa banda. O sea, según se cuenta, hubo un momento que el silencio del Maracaná era tan grande que solo se escuchaba la voz de Obdulio pidiéndole a los jugadores sangre, ¿no? De hecho, Chilla dijo que solo el Papa Frank Sinatra y él habían dejado al Maracaná mudo. Y que las frases que se dijeron en un momento tengan un sentido, no para hacer ver que fuimos superiores o alardear de eso, sino para lo que viene. Lo de afuera son de palo. Uno saca muchas de esas cosas del pasado. Las notas de historia y todo eso dicen qué difíciles son los uruguayos de doblegar, qué duros son los uruguayos. Y eso nos lo han transmitido en la escuela, en la casa, en el trabajo, y a veces rayamos lo irracional, somos seres muy impulsivos, pero también nos ha llevado eso a salir adelante en situaciones muy difíciles, en el deporte, en la vida y como país también. Algunos lo ven como un problema, porque el uruguayo tiene una cosa rebeldía. Yo lo veo como una gran ventaja competitiva en el fútbol y en la vida, que puede traducirse de muchas maneras, aun cuando sea ilógico no perder, y que genera ese sentimiento de igualdad radical con el otro. Si cualquiera mira una estadística, se va a dar cuenta que hay muchísimos países con mayor capacidad económica, con mayor cantidad de futbolistas que enfrentan a Brasil, a Argentina, a Italia o a Alemania y ya entran en la cancha perdiendo 1-0. Uruguay no. Uruguay sale a la cancha con la mentalidad de que le va a ganar a ese equipo. Es parte de la idiosincrasia uruguaya. Cuanto más difíciles son las cosas, el fútbol, el deporte, el jugador uruguayo siente la camiseta, la rebeldía, las ganas de ganar. 2010 tuvo la oportunidad de llegar a la final. Sin embargo, fue boicoteado una vez más contra Holanda por un claro penal y una expulsión contra Holanda. Entonces eso imposibilitó que Uruguay llegara a la final. Podía haber ganado o perdido, obviamente. Estamos más cerca que 25 años atrás. Estamos cambiando la mentalidad. Tavares, ese proceso, hizo entender a la gente del país que hoy para ganar, además de cultura, se realiza proceso. Hoy tenemos esa seriedad, por lo menos dentro de la selección, no en el fútbol uruguayo, pero dentro de la selección sí. Por eso Uruguay es competitivo, por eso Uruguay llegó a semis. En Sudáfrica, por eso Uruguay, si no hubiese pasado los Suárez en Brasil, definía. Y por eso Uruguay va a definir en Rusia. ¿Ser campeón o no? Bueno, depende de muchas cosas. Pero la está definiendo, obviamente, y las posibilidades aumentan, ¿no? Le preguntas a un niño de 7 años en un barrio de Montevideo cualquier cosa relacionada con el fútbol y sus conceptos y probablemente te informará mucho más que 1.000 millones de chinos de 30 y tantos años por muchos partidos que vean. La fuerza de la cultura, como quieras, está tan arraigada en ciertos países, y Uruguay es uno de ellos, evidentemente eso es una fuerza. Hay una base acá de chiquitines que se están formando. Unos pocos son los que van a hacer una carrera en el fútbol. Pero es un rasgo cultural del Uruguay. Italia, el segundo país en quedar campeón del mundo. Un país que vive apasionadamente el fútbol y lo vive para ganar. El hilo conductor del deporte en Italia lo lleva el Imperio Romano, donde el deporte era vida o muerte, pero era el circo, era salvar el pellejo. Con lo cual el estilo y el arte era absolutamente irrelevante. Y ahí podemos entrar a hablar del catenaccio, esa manera defensiva, pragmática, táctica. Era una forma di coprire gli spazi, cioè marcare a uomo e marcare a zona. Cioè noi veniamo considerati difensivisti perché cercavamo di contenere e attaccare. Adesso la chiamano contrattacco. Da la sensación que nadie contrarresta mejor
las virtudes de los adversarios que Italia, que nadie aprovecha mejor los errores del adversario que Italia y que nadie tiene más paciencia para clavarte el puñal del contragolpe que Italia. También fue un éxito propagandístico de primer nivel para Mussolini. Quello è un calcio politico, è un calcio legato a un regime, è un calcio fortemente protagonista di promozione politica. Noi siamo italiani e siamo bravissimi nei momenti in cui c'è tragedia, difficoltà, crisi e problemi economici. Non è mai stata campione del mondo quando era favorita, sempre quando nessuno dava nessun credito. Perché Besos era una vecchia scimmia, Zoff era cieco, Conti era un mangiapalloni e Altobelli era uno inesistente fisicamente. Fu burrascoso, furono contestati, ci furono un sacco di polemiche. El héroe de ese mundial fue Paolo Rossi. È un uomo che è nato con l'istinto del gol, l'istinto del killer. Tutti mi criticavano, tutti mi volevano fuori e lui Bearzot è sempre stato no, lui deve continuare. La partita col Brasile, la più bella partita che io abbia visto. Era veramente una grande squadra quella del Brasile. Una squadra grandissima. Italia-Brasile del 70 in Messico, ho idea che no, Italia perde 4-1 in finale. E io ho visto questo, no, ho detto non è possibile. Non è possibile. Il Brasile gioca un calcio champagne a volte. In qualche modo, e avevo sempre in testa quella partita. E il Brasile ha detto no, devo vendicare Italia di quel partito. Esa Italia ganó, y muchas veces los italianos dicen que ganó porque ese sentimiento de acoso que a veces se produce alrededor de Italia es lo que les beneficia. Questa è la contraddizione del calcio italiano. Grandi critiche e grandi vittorie. Se tu mi chiedi qual è il gol della tua carriera che Max ti rappresenta, io ti dico che è il gol nella finale contro l'Alemania, è il gol di Pablito proprio, alla Pablito. Marco Tardelli, un calciatore che copriva tutto il campo, con capacità di difendere, di attaccare, un giocatore modernissimo. Di conseguenza poi abbiamo fatto bene con grandissime squadre, perché non è che abbiamo vinto un mondiale contro nessuno, abbiamo vinto un mondiale contro l'Argentina, contro il Brasile, contro la Germania, abbiamo fatto questo percorso. Il grido di Tardelli è diventato una icona, è diventato il grido di un paese. A mí me quedó más en la memoria esa Italia del 1982 como puramente italiana que la Italia del 2006, que me pareció competitiva pero plana. Lo que ocurre es que entienden que jugar bien es una frivolidad. Digamos que el amor al arte no existe en el fútbol. Cada ciudad, cada pueblo es una pequeña obra de arte y encima tienes la música. Y bueno, ya basta. Entonces en el fútbol hagamos otra cosa. Recurramos a otro espíritu que también es absolutamente italiano, que es el espíritu de Machiavelli. Machiavelli es el resultadismo. Es ganar, como sea, pero ganar. Italia es peligrosa cuando tiene que defender el pabellón, no cuando tiene que arrollar a los rivales. No eran favoritos en el 82 y no eran favoritos en el 2006, donde venían de todo el problema del escándalo. Ma l'Italia è sempre stato una delle favorite mondiali. Purtroppo è finito un ciclo e questo ciclo va ricostruito. E credo che devi seguire il tuo istinto. Io per me il calcio mi ha allontanato dalla cattiva amicizia. E chissà che nella vita i sogni che voi sognate
si possono realizzare. Il mio è stato realizzato, se io ci sono riuscito ci potete riuscire tutti, quindi è un sogno che si può realizzare. Pernotta per me è stato fondamentale, dovrò ringraziarlo tutta la vita. Io avrei rinunciato pure alla classifica dei cannonieri scarpatore pur di vincere i mondiali. Questa è l'Italia, una società che ha bisogno degli stimoli per dare il meglio di sé. No hay más remedio que admirar a Alemania. En la selección de Alemania se refleja esa extraordinaria eficiencia de la economía alemana. Ha tenido una gran virtud histórica y es la de cambiar en el éxito. En un mundial es la selección contra la que menos quiere jugar. Yo creo que en el juego de los prejuicios, los alemanes siempre nos remitieron a la eficiencia, ¿no? Ja, ich glaube schon, dass jede Nation eine ganz bestimmte Mentalität hat, eine ganz bestimmte Kultur hat. Und oftmals spiegelt diese Kultur sich im Fußball wider. Die Mentalität spielt sich auch immer wieder in allen anderen Berufen. Ja, es ist nicht nur sehr oberflächlich, sondern wenn man in Deutschland einen Beruf erlernt man ihn richtig von klein auf bis ganz nach oben. Und das ist ein großer Vorteil auch für den gesamten Sport in Deutschland. Ich denke auch, dass in Deutschland dann vielleicht, weiß ich nicht, mehr Disziplin. Wenn man irgendwas erreichen will, muss man sich auch hohe Ziele setzen. Die deutsche Kultur sehr zielstrebig ist, sehr hungrig ist und ehrgeizig. Und ich denke, das treibt uns deutsches Volk immer wieder an, um hoffentlich im Sport, jetzt im Fußball und speziell, immer wieder etwas zu gewinnen. Es un país que llegaba al Mundial avergonzado, su primera presentación pública, de cierto modo, en el mundo después de la guerra. Encima, Alemania estaba perdiendo 2-0 contra el equipazo del mundo en ese momento, ¿no? Y ganan 3-2. O sea, es absolutamente el David Goliat más extraordinario, diría yo, por lo menos de mundiales, sí. Después de ese momento, Alemania realmente se convirtió en la potencia económica, empezó el proceso que seguimos viendo hoy en día. Interesante lo que estás diciendo, ¿no? De cómo la fuerza simbólica del fútbol puede ayudar a la confianza de un país moralmente destruido. Ja, wir waren eine Generation, die aus dem Krieg wieder hochgekommen sind in der Zeit. Und wir haben gewusst, dass wir was machen müssen, um wieder oben zu bleiben. Und das haben wir auch gemacht. Und ich war ja Lehrer in der Schule und das habe ich meinen Schülern auch immer wieder gesagt. Wenn ihr meint, ihr werdet schon irgendwie und wisst schon alles, dann seid ihr verkehrt. Sondern ihr müsst hören, was gesagt wird. Und das haben wir auch gemacht und uns wurde auch gesagt, dass wir das machen können. Und das, was Herberger uns immer wieder gesagt hat, da haben wir immer gut zugehört und haben das gemacht. Und das hat geholfen. Und daher sind wir auch so groß geworden und sogar Weltmeister geworden. Ich glaube, Deutschland hat es geholfen, dass man 1954 eine gute Fußballmannschaft gehabt hat, dass die ganzen Probleme, die ja nach dem Krieg waren, dass im Fußball mehr oder weniger weggekommen sind. Und das hat sicherlich Deutschland geholfen, dass man 1954 in Bern Weltmeister geworden ist.
esa fuerza productiva que comienza en el 54 se extiende hasta ahora. Alemania ya es una potencia con una particularidad. Si ven que el acierto-error no funciona, porque hay más errores que aciertos, empiezan a estudiar por qué ocurren las cosas y entonces son capaces de girar. Eso sí que lo hacen los alemanes. Cuando ven que algo se agota, son capaces de ver otras cosas. 1986 waren wir eigentlich schon sehr nahe dran, hatten ein taktisches Problem vor dem 3:2 der Argentinier, aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Und 1990 waren wir so weit von der Mentalität, von der Erfahrung, von der Persönlichkeit, von der Qualität der Mannschaft, dass wir einfach diese Weltmeisterschaft nicht nur verdient gewonnen haben, sondern weil wir sie auch von Anfang an gewinnen wollten, nach diesen beiden Niederlagen 1982 und 1986. Das ist unsere Mentalität. Ich meine, wenn man auf den Platz geht. Ja, also aber wir haben in unserer deutschen Ansicht nie ein Problem, wenn der Gegner besser spielt mal. Da ist eine Kampfkraft drin und das zeugt immer vom Kopf. Man muss frei sein. Und das ist in jedem Turnier genau das Gleiche. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Positives in unserer Kultur, dass wir kein Problem haben zu akzeptieren, wenn mal eine andere Mannschaft besser spielt. Aber wir glauben immer noch dran, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Los alemanes siempre eran jugadores grandes, eran equipos muy físicos, pero yo alguna vez dije, al tercer bostezo, gol de Alemania, ¿no? Era una selección más bien aburrida en el desarrollo del juego. Y sin embargo, supieron entender por dónde pasaban los nuevos tiempos y que ya no alcanzaba con ganar, que ahora era necesario fascinar. Y aquello al final empezó atrayendo gente, generando espectáculos mucho más plenos y cambiar absolutamente el estilo de la selección. Yo le doy mucho valor a lo que hicieron, porque efectivamente en el 2006 con Klinsmann aquello se veía que era un proyecto un poco forzado, que desafiaba a la naturaleza del jugador alemán. Wenn die Deutschen die Vorrunde überstehen und wenn sie in der Vorrunde eine gute Vorbereitung gehabt haben, nicht mit 2 Wochen, sondern 4 Wochen, wo die Spieler zusammen sind, wenn sie da zueinander finden und es ist eine Einheit von 23 Spielern, früher waren es 22 Spieler, dann ist die deutsche Mannschaft sehr gefährlich. Pero quizá lo que haya logrado Alemania con el fútbol es, en un deporte en el que el azar juega un papel tan importante, reducir el factor riesgo más que otras selecciones. Yo creo que en el caso de Alemania la selección sí puede servir como una metáfora del país en general. Viele sagen das, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir etwas Besonderes machen. Wir geben das, was meine Eltern mir beigebracht haben. Und dann wachse ich auf und gebe das zurück, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Das ist nicht in allen Ländern so. Ja, und der Deutsche ist da sehr, sehr familiär, aber er will auch jedem anderen zeigen, dass er etwas Besonderes kann. Und das ist das Wichtige, das ist auch das Geheimnis des Deutschen. Das geht einmal im beruflichen und es geht aber auch einmal wieder im sportlichen Bereich. Brasil es la magia, es el arte. La fuerza cultural, la profundidad cultural que tiene el fútbol en Brasil es una de las identidades más consistentes. Nos enamoramos de ese Brasil amazónico, virgen, salvaje, divertido. Fútbol en su máxima expresión. Olha, eu, ao longo desses anos todos trabalhando com esses craques, desde 70, com Pelé, vi o Garrincha de perto jogar muitas partidas, Tostão, Rivelino, Ronaldo, Ronaldinho, aprendi uma coisa. Aqui no Brasil, a imprensa tinha a mania de comparar, chegava para mim, quem foi melhor, Zidane ou Zico? Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Sabe como é que eu respondo? Quem foi o melhor pintor do mundo, Van Gogh ou Monet?
Quem foi o maior compositor? Beethoven ou Mozart? Então, talento é talento. Pelé, dentro da sua qualidade, foi o maior de todos. 3 vezes campeão do mundo, 1.400 gols em toda a carreira, uma carreira fantástica. Não tem nenhum jogador que tenha sequer chegado próximo a Pelé. Brasil quizás comienza con las lágrimas de un ex profesional y un niño que con 9 años se le acerca y le dice: no llores, papá, yo un día te voy a traer la Copa del Mundo. Ese niño se llama Edson Dorantes do Nascimento Pelé. Le mintió a su papá, porque no le llevó 1, le llevó 3. Pero ese es mi Brasil, o al menos el que culmina esa etapa, México 1970. Yo nací en una época en la que nuestros mitos no los veíamos. Teníamos referencias periodísticas o alguna narración. Yo no vi a Pelé hasta los 9 años en el Mundial del 66. Pero claro, lo que nosotros imaginábamos de aquel Pelé, lo que nos había encontrado, y era algo absolutamente mágico. Solo el nombre de Pelé, además un nombre tan sonoro, nos evocava algo mágico, algo extraordinario. E o Pelé é muito inteligente, sempre foi inteligente como jogador. Ele não queria essa bola para ele. Ele queria que a bola fosse para ele naturalmente. Ele não tinha obrigação de pegar a bola e dar para ele toda hora. Se tivesse bem colocado, logicamente dava para ele. Até era bom dar a bola para ele, que ele resolvia, mas ele fazia parte de un todo. Creo que nunca ha habido una selección que dominase tanto un mundial, no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a la admiración y asombro que generaba. Ese Brasil del 70 está por encima de todo lo que yo he visto en mi vida como futbolero, y específicamente en cuanto a mundiales, no hay nada que esté a ese nivel de arte, de magia, de improvisación, de genialidad. Como decía Santi, que de cierto modo todos nuestros sueños se hicieron realidad, nuestras fantasías se hicieron realidad sobre el campo, en el mundo real, con esa selección de Brasil 70. La primera vez que encendí la televisión para ver fútbol fue en el Mundial del México 70. Y efectivamente todo lo que yo había idealizado a través de la palabra existía. Luego me enteré que el fútbol no era así, que Brasil del 70 era así. Yo creo que ese Brasil se benefició efectivamente del extraordinario nivel de aquellos jugadores del Mundial del 70. Individualmente ia fazer a diferença, cada jogador ia fazer a diferença com você tendo um grupo fechado, um grupo unido, né? Porque só ganha a Copa do Mundo se tiver todo mundo focado com o mesmo objetivo. Cuando un equipo juega bien, tiene nombres propios. O sea, nos acordamos de cada una de las individualidades. Tenemos una admiración cercana a la de Pelé, si decimos Rivelino, Jairzinho, Tostao o Gerson. Y cada palabra esa, cada nombre que mencionas, inmediatamente nos trae a la mente una forma de jugar al fútbol, aparte diferente. Cada uno, o sea, no eran iguales, cada uno es distintivo. Sí, todo junto suena a música y por separado cada uno tiene un sonido distinto. Se você pegar de 70, só a linha, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Vamos dizer, tinha Carlos Alberto, tinha Clodoaldo até ali. São 7 jogadores, né? Vamos dizer, sem contar um Brito, que era sua característica, né? Um Everaldo, que são características. Mas jogadores que agregavam muito mais, era forte. Então você pega mesmo 58, 62, porra, você tem Garrincha, Didi, tem Vavá, tem Pelé, tem o Zagallo, mesma função, tem o Nilton Santos, ou o Mauro, mas um Zito, mas tem o Djalma Santos, você tem um monte. O que se afirma na memória do futebol no Brasil é que o que faz o Brasil único no futebol é essa mistura entre a disciplina europeia e a ginga e a malemolência naturalmente atribuída aos negros. Por isso se diz que o Brasil é um país que produz tantos craques, porque eles são frutos dessa mistura. O que se esquece nessa história é que o Brasil é um país de população imensa e extremamente desigual. Um país onde para 90% da população o futebol é o único meio efetivo de ascensão social verdadeira. E que você tem, portanto, um mar imenso de jovens que tentam, que vão buscar no futebol uma profissão como um meio de ter uma vida melhor. Brasil sigue produciendo esa materia prima, como dices tú, con esa memoria genética,
Y pese a que nos ha decepcionado tantas veces desde el 70, siempre cada mundial que viene aparece Brasil, vemos esa camiseta amarilla y despierta una cierta esperanza de que una vez más volvamos a recuperar esos tiempos mágicos del 70. Essas vitórias de 58 e 62 são em geral atribuídas ao Pelé, mas elas passam pelo talento de outros jogadores da sua geração, especialmente de um que cujo sucesso acaba obscurecido pelo Pelé, que é o Garrincha. É fácil de falar do Pelé, né? Porque o Pelé vai ser sempre da história, né? Vai ficar o Rei Pelé, né? Si hablamos de Brasil como expresión máxima de fútbol, tenemos que nombrar a Pelé todas las veces que sea necesaria, porque su nombre nos remite a lo mejor del fútbol. 1.200 gols numa carreira é uma coisa impressionante, né? E eu acho que também vale a gente analisar as características do jogador, né? Pelé fazia muitos gols com a perna direita, muitos gols com a perna esquerda, muitos gols de cabeça, ou seja, um jogador muito completo tecnicamente também. Eu acho que por todos esses argumentos, eu acho que eu me atrevo a manter o Pelé nesse trono do futebol mundial. Mas esse é por isso que é o atleta do século, o maior jogador do mundo. Para mim, eu acho, eu vou morrer e nunca vou ver um jogador igual o Pelé. Para mim foi o maior exemplo que eu tive na minha vida. Cara com um astral lá em cima, com uma busca, já tinha sido bicampeão do mundo, mas a necessidade, acho que era o primeiro título dele, tanto que ele falava com a gente, pô, nós temos que ganhar, nós vamos ganhar. Porque ele passava essa energia positiva, pô, pra mim, pô, sabe, o maior homem do mundo, o maior jogador do mundo, pô, parece que era a primeira Copa que ele estava disputando. Então eu acho bonito, eu acho uma coisa, foi sempre um exemplo pra mim, eu sempre carreguei isso também dentro do campo comigo. 50 años y 12 mundiales después. Inglaterra ni siquiera ha visitado una final. ¿Quién es Inglaterra para el fútbol mundial? El inicio de todo. Es el inventor del fútbol y está muy bien que haya ganado un campeonato para ponerlo en análisis, ¿no? Para poder hablar de ella porque tiene una autoridad, la autoridad que tiene el padre de este juego. The English were the first guys who wrote down what has now become, I guess, the uniform accepted version of the rules. Fue Inglaterra el que llevó esto puerto por puerto y transformó el fútbol en un fenómeno fascinante y global, ¿no? We love football, we embrace football, we invented football. There's been a few different opinions on that, but certainly we have a big history of football. Quizá el legado más importante, más valioso del Imperio Británico fue el fútbol. Bueno, y esto lo que merece más gratitud, gloria y admiración del fútbol inglés es precisamente eso, que unos tipos inventaron la regla del juego y después tuvieron la infinita generosidad de expandirlo por el mundo. En cuanto al Mundial del 66, en los años 60 apareció el fenómeno de los Beatles y los Rolling Stones y de repente fue una especie de renacimiento en Inglaterra que se vio después de los 20 años después de la guerra, que fueron, o 15 años después de la guerra, que fueron muy grises tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. Bastante hambre, no hambruna, pero hambre, la gente era pobre, eran ciudades que se tenían que reconstruir tras los bombardeos y de repente Inglaterra pasó a ser de un país en blanco y negro a un país en color. Y entonces en ese contexto de efervescencia, quizá eso influyó a que un equipo bastante olvidable logró
la confianza, la fe en sí mismo y la suerte de que le tocó ganar ese mundial en el que seguramente había equipos mejores, como por ejemplo el rival que venció al final, que fue Alemania. Y uno de los casos de mayor suerte fue precisamente la final, el gol que el linier ruso vio y que nadie más vio, pero él lo vio, y yo sospecho que parte del motivo por el cual lo vio fue que los ingleses eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes eran los enemigos, y que había un prejuicio, aún en los años 60 la Segunda Guerra Mundial sería muy presente en la memoria colectiva europea. Ganaron en el 66 porque era una época de cambio en el fútbol, no había una selección sobresaliente, y te digo por qué. Brasil está en un proceso de cambio. Los grandes jugadores brasileños estaban ya al final de sus carreras. Y en Europa dominaba el fútbol italiano, que era un fútbol de catenaccio, perdió con Corea del Norte, jugó mal. Inglaterra tenía por lo menos 4 muy buenos jugadores. 5, uno, el portero Banks, que era el mejor de su tiempo, el mejor central, que era Bobby Moore, el mejor centrocampista, que era Bobby Charlton, y 2 jugadores modernos, que es por ahí por donde yo creo que van Inglaterra. Inglaterra establece en el Mundial del 66 el 4-4-2, del que todavía en gran medida se sostiene el fútbol inglés. 4 años antes del Mundial, Argentina está en una guerra contra el Imperio Británico, que oficia una vez más como imperio. Todos los partidos con Inglaterra, más allá que Inglaterra tenga buen equipo, Argentina no, como lleguen, todos tienen un peso simbólico poderosísimo. Ganarle a Inglaterra o perder con Inglaterra para Argentina no es lo mismo que con ningún otro. You basically rely on the referee and linesman to do their jobs. We couldn't exactly do anything ourselves to change that situation. Ultimately cost us sort of a semi-final place in the World Cup. We've always thought that we will try harder, we'll tackle harder, we will run further than other nations. And actually we realised, well, why should we assume that? We think we care more, but actually well, maybe other countries care as much. Yeah, I don't know when I realised that, but there's something ingrained that we've had this superiority. We have. There's no two ways about it, and it's been kicked out of us. Pass to your players. Pass it the same colours. Work hard. Do the things you've been told to do. Think about what you think of what you've been told to do. Play as a team. Otherwise, you're not going anywhere. But I think the key to it is pride and character, really. And talent, of course. You have to have a level of talent. I believe all the time that we can win it. You've got to. If you don't believe, then you never will. And we're trying to be humble and seeing if that, humility is our new approach. That's the attempt anyway. En primer lugar, el fútbol como contraposición al estilo inglés. Hubo algo de reactivo en la composición de eso que pasó a llamarse la nuestra. La nuestra es un estilo muy argentino de entender el fútbol, en donde la técnica es fundamental, donde el amor a la pelota está en el centro de todas las cosas. La nuestra nace en la calle, en la pobreza. La primera influencia es ideológica, tiene un nombre propio detrás, que es el de César Luis Menotti. Llega con un discurso de recuperar la esencia del fútbol argentino. Se puso los pantalones largos y organizó con seriedad y con calidad. Y de todas las selecciones rescata 3 o 4 jugadores que terminan formando los que fueron campeones del 78. El Mundial del 78 es el Mundial de la más bruta de las brutas dictaduras que sufrió este país, y para la cual fue un objetivo estratégico desde el primer día. A través de la dictadura hay un montón de sospechas que se cruzan en ese Mundial y que de alguna manera lo empañan. Muchos elementos que nos llevan a pensar que fue un partido que estuvo arreglado. Por ejemplo, unos días después
del partido salió un cargamento de trigo hacia Perú, la presencia de Videla, el dictador, en el vestuario de Perú, con el presidente de Perú, otro dictador, con el presidente de la Federación Peruana. ¿Qué hacían en el vestuario? No se sabe. Tenemos elementos para sospechar de ese partido. Cuando Argentina convierte el cuarto gol, una bomba explota en la casa de Alemán. Era el ministro de Hacienda que fue muy crítico con los gastos del Mundial 78. Tal vez haya habido un arreglo. Sinceramente no lo sé. Hay esa historia donde Argentina era muy superior a ese equipo. En el fútbol hay dos tipos de figuras muy claras, el creativo y el sobreviviente. La figura del creativo se subraya en la individualidad, en la gambeta, la capacidad de generar el error en el otro. Por otro lado, la otra figura es el sobreviviente, es decir, aquel que no se da por vencido, está acostumbrado a jugar en condiciones deplorables. Cuando coinciden en una sola persona, se da el fenómeno Maradona. Si la primera selección campeona del mundo tiene como símbolo a un ideólogo que era César Luis Menotti, la segunda selección campeona del mundo tiene como ídolo a un hombre de la acción. Se llama Diego Armando Maradona y que se ha convertido a esta altura en un prócer del fútbol argentino. Maradona es el mejor jugador que yo vi, fue el mejor de todos, era capaz de ponerse el equipo al hombro. Es un hombre transformado en una auténtica leyenda, que le ganó la revancha de la Guerra de las Malvinas a Inglaterra, que tuvo un protagonismo realmente extraordinario durante todo el Mundial, y uno de esos jugadores que expresaba poder solo por presencia, ¿no? Ganarle a Inglaterra no es solo Malvinas, sino que es ganarle a nuestro padre futbolístico. Con esos dos goles matamos al padre. Hablar del Mundial del 86 paraliza muchas cosas, incluido admitir que ha habido jugadores muy buenos y equipos muy buenos que podían haber hecho disfrutar a los argentinos. Y ahí meto a Messi. Es decir, hay una especie como de nostalgia de aquel partido con Inglaterra, de aquel en el Maradona sensacional, que impide ver que Argentina tiene a un genio verdaderamente descomunal. Messi es uno de los 3 o 4 más grandes de la historia, y creo que Argentina haría bien en considerarlo como tal. Lo que ha perdido Messi con respecto a Maradona es el pulso emocional. Emocionalmente Maradona es imbatible. Maradona es un ciudadano impune en Argentina porque la fuerza de su recuerdo resulta realmente extraordinario. Maradona es intocable. 90 para mí insostenible desde cualquier punto de vista. El gol de Canigia contra Brasil, la asistencia de Maradona a Canigia contra Brasil es un destello de magia. Pero vos mirabas esos partidos del Mundial del 90 diciendo, bueno, ¿cuándo empiezan a jugar como juegan en el 86? En el Mundial 94 Argentina tiene un gran equipo. Maradona se lo recuperó de una manera maravillosa, milagrosa, y sucedió el tema del control antidoping. Argentina fue un golpe muy fuerte la salida de Maradona, y ese equipo que estaba para campeón, que quedó eliminado en octavos de final. Es cierto que Diego posiblemente estaba en la mira de la FIFA, eso es muy cierto que Avalanche no quería irse de la FIFA sin Brasil campeón. Es cierto que Diego llegó de un modo extraordinario a un mundial y de modo sorprendente. Es cierto que la DEA envió sus perros a la delegación, a la concentración de Argentina en el hotel de Boston donde estaban. Después, a esa búsqueda orientada posiblemente, se prestó también nuestra propia estupidez. De cierto modo, como que el fútbol y Maradona son dos cosas difíciles de separar. No nos podemos saltear el 2002, que es como el gran fracaso con el gran técnico. Argentina llega al Mundial con favorito y se vuelve en primera ronda. Después el otro equipo que yo creo que estuvo muy bien para salir campeón fue el equipo del 2006 con Peckerman. Argentina juega bien en el Mundial de Alemania
y queda fuera por penales. Estuvimos muy cerca en 2014. Es verdad que Argentina no lo logra en Rusia, habrá logrado el extraño milagro de tener al mejor jugador del mundo durante 15 años y no salir campeón del mundo, pero bueno. Me remito a lo que está pasando en Argentina. Argentina va a ser muy difícil que vuelva a ganar el Mundial. Tiene todos muy buenos, todos fuera. El jugador argentino lo ves en el piso y se puede levantar y te puede gambetear y te puede hacer un gol y te puede ganar la Copa del Mundo. Una época de decadencia del fútbol francés en donde se decía que si uno tenía un momento de crisis futbolística, lo mejor que te podía pasar es hacer un amistoso contra Francia, ¿no? En la seguridad de que ibas a ganar y te ibas a recuperar anímicamente. Es un país que futbolísticamente desaparece del mapa. De los años 60 juega el Mundial del 66, no pasa la primera fase, no juega el Mundial del 70, no juega el Mundial del 74, es un país irrelevante en el fútbol. Alors la France a été importante pour le football, non pas tellement pour ses footballeurs pendant longtemps, mais pour les dirigeants du football mondial. La FIFA a été dirigée de 1921 à 1954 par un Français. Elle a été créée à Paris, et puis surtout, ce sont deux Français, Henri Delaunay et Jules Rimet, qui sont à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Francia tenía periodos anteriores de gran prestigio. En el Mundial de 58 tenía una delantera impresionante. Raymond Kopa, por cierto, descendientes de mineros polacos, que se apellidaba Kopachevich. Era un equipo extraordinario que llegó a las semifinales del Mundial de 58 con un gran fútbol. Le football français des années 1960 était dans la pire crise, le pire marasme. El fútbol está discutido por el rugby. El rugby es el deporte nacional francés. En Argentina no creo que nada discuta el fútbol, en Brasil no creo que nada discuta el fútbol, en Italia nada discuta el fútbol. Le parcours du football en France est assez particulier et on peut dire que c'est un sport très populaire, mais ce n'est peut-être pas le sport national. Évidemment, les bons Français bourgeois jouent moins au football, peut-être qu'au tennis. Mais les enfants des banlieues, le jeu naturel, c'est le football. A mediados de los 70 ocurren dos otras cosas. La aparición de un gran jugador, que es Platini, y la creación de un equipo que sí genera ruido en Europa, que es el Saint-Étienne. Y alrededor de Platini y ese equipo se renueva el entusiasmo perdido. Ese equipo de Francia en el 78 juega el Mundial de Argentina y la gente no se acuerda de un equipo que juega de maravilla. El medio campo del 82 era pequeño y de artista, que será semifinalista en el Mundial del 82. Francia recupera el fútbol, lo recupera con Platini, recupera además una manera de entender el fútbol que es muy agradable, muy francesa, y vuelve a entrar en otra crisis. Es la crisis de principios de los 90. Él no juega el Mundial de 90, no juega el Mundial de 94, Platini está retirado. ¿Por qué y cómo es que Francia finalmente queda campeón del mundo en Francia 98? Il y a une raison précise pour la France en 98. D'abord, il faut avoir de la chance pour gagner une compétition. Je pense qu'avant tout, l'équipe de France était forte en 98 parce qu'il y avait des joueurs performants. Avant tout, pour être une équipe performante, une équipe gagnante, il faut avoir des joueurs de haut niveau et des joueurs qui ont la capacité de construire du commun. Laurent Blanc est décisif face au Paraguay, c'est un défenseur. Lilian Thuram est décisif en demi-finale, c'est un défenseur. Et je crois que la force de cette équipe, qui a été capable de battre de grandes équipes du football avec un très bon niveau de jeu, c'est que tous ont pris en charge la responsabilité de la victoire. Et que tous se sont sentis concernés par le fait de défendre, par le fait de pouvoir marquer un but. Tenían dos muy buenos laterales, Durán por la derecha, Lizarazu por la izquierda y una gran figura que era Zidane. Era un jugador fascinante, quizás uno de los jugadores más fascinantes que ha dado el fútbol en las últimas décadas. Era como más armonioso, tenía algo de bailarín,
solo un control de Zidane te devolvía el precio de la entrada. Había eso que cualquier espectador, cualquier aficionado al fútbol sueña, que le gustaría hacerlo a uno y no puede hacerlo, y Zidane lo podía hacer. Estaba en su naturaleza, como se dice del tango, o es fácil o es imposible. C'est le meilleur Français de tous les temps, Zinedine Zidane. Dans son pays, devant son peuple, dans son stade, c'était une évidence que la France allait terminer champion du monde. El seleccionador, Aimé Jacquet, crea un equipo compacto, sólido y multiétnico, por decirlo de alguna manera, que representa, y era un buen momento para decirlo, lo que se llama el mestizaje francés. Lorsque vous prenez l'équipe de Platini, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes d'origine italienne, parce que les migrations à l'époque arrivaient de l'Italie, arrivaient de l'Europe. Lorsque vous allez un peu avant Platini, vous avez Raymond Coppa, parce que l'immigration à l'époque venait de Cologne. Donc en fait, l'histoire de l'équipe 98, c'est l'histoire de la France et de tous les pays du monde, c'est-à-dire que de génération en génération, les migrants arrivent de lieux différents. Era un equipo angustiado, era un equipo que no jugaba con naturalidad, pero era un equipo bien organizado, era muy difícil hacerle como la Francia, un equipo físicamente muy importante, de los más potentes que yo he visto en la historia. La limite, évidemment, pour que la France gagne, c'est que comme en 1998, elle sache bâtir un groupe homogène et puis surtout une défense de fer. Toutes les équipes qui gagnent les Coupes du Monde, ce sont d'abord des équipes qui ont une défense exceptionnelle. Ça va faire 20 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98. Le plus important, c'est toujours avoir confiance dans l'équipe de France. Il est clair que l'équipe de France a remporté ses principaux titres avec un très fort leadership. Platini dans les années 1980, Zidane à la fin des années 90, au début des années 2000. Cela dit, il me semble qu'à partir du moment où une nation a été une fois championne du monde, elle a une forme d'ascendant psychologique sur les adversaires qui fait qu'on a dépassé un cap, puisqu'il y a un héritage qui est déjà là. Mais moi, lorsque j'étais enfant, la France a été en 2 demi-finales de Coupe du Monde, je crois. C'est énorme, mais on ne se souvient pas de ça. J'espère que la France sera à nouveau championne tant que je serai en vie, donc avant la fin de ma vie. La difficulté, c'est de savoir, pourquoi pas en Russie, pourquoi pas au Qatar, ou en 2026 aux États-Unis ou ailleurs. J'espère, et je pense que la France peut être championne du monde. La France avait rendez-vous avec l'histoire. Et lorsque vous avez rendez-vous avec l'histoire, l'adversaire ne peut pas combattre ça. And when they won the World Cup, with that team containing so many people who were not of native French soil origin, the celebrations in Paris's main avenue, the Champs-Élysées, were, as everybody commented at the time, the greatest, most festive, most euphoric celebrations seen in France since the liberation of Paris from the Nazis in 1944. España nunca había ganado un mundial y no esperábamos que lo ganara en 2010. Yo creo que ni competíamos, ni pasábamos las primeras fases, porque teníamos ya un pesimismo acumulado de tantas historias que nos habían pasado, estrellas que parecían serlo y luego no brillaban a la hora de la verdad, con entrenadores que prometían mucho y luego cumplían nada. España siguió un camino que parecía extravagante en su momento. Fue una revolución, sobre todo técnica, y bastante casual. A veces yo creo que el fútbol tiene momentos que giran las cosas casi de repente, como que se encuentra la luz, ¿no? Y un partido en Dinamarca. Aparece en una noche. Exactamente, se quedan para siempre, exactamente. Fue un partido con Dinamarca, fue un partido de clasificación frente a una buena selección danesa, y ahí ocurre algo extraordinario, y es una jugada que yo creo que cambia definitivamente el rumbo de aquel equipo y luego por consecuencia el del fútbol español. Es una jugada extraordinaria de elaboración coral.
dura aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. La tocan casi todos los jugadores, pasan por toda la zona del campo. Es de una pureza técnica extraordinaria. Hay astucia, hay velocidad, hay pausa, hay habilidad y la soluciona con un toque maestro extraordinario. Sergio Ramos en el primer palo, levantando la pelota suavemente por encima del portero con una sutileza extraordinaria. Yo creo que esa jugada inicia el camino de la selección española. También estar dentro del seno de un club ganador genera una identidad ganadora. No es casualidad que los 2 últimos campeones hayan tenido como base equipos de Guardiola. Hay algo mágico que pasa en Sudáfrica, ¿no? Todas las piezas se encajan. Hay algo mágico que pasa en el 2008 en la Eurocopa. Es un punto de inflexión, ¿no? Y también hay algo que no podemos olvidar. Es el hambre del futbolista. La selección española, la que ha triunfado todos estos años, está compuesta en gran parte por gente del Fútbol Club Barcelona. También hay gente del Real Madrid y luego hay una serie de futbolistas muy buenos añadidos. Del Bosque es una persona que reunía las características desde el punto de vista técnico, deportivo y humano para dar continuidad a una selección que ya había mostrado que era capaz de ganar una Eurocopa. La mayoría de la gente me decía que era el peor momento para coger la selección, porque veníamos de ganar. Todo lo que puede pasar es que vayamos a peor. Y yo tenía mucha confianza que era el momento del fútbol español a nivel de selección, y así fue, no me equivoqué. Vicente fue un perfecto valedor del espíritu de Luis Aragonés para llevar una gran transición y de ello una continuación perfecta. La aportación es más alta y más grande de lo que se dice. Primero, porque sucede a alguien que ha ganado un título y que es mitificado. Es muy difícil. Mantiene una idea que todavía estaba medio discutida en algunos sectores, aunque el triunfo en la Eurocopa había señalado el camino. El Bosque fue muy inteligente. Yo te diría que es de las personas más inteligentes que he conocido en el mundo del fútbol. Listo, humano, tocó pocas cosas y si las tocaba no nos dábamos cuenta. Esa idea, que puede ser también medio copiando el examen de Guardiola en el Barcelona, me sale perfecto. Y yo creo que ese es el inicio del éxito. Pasar del máximo nivel de la cima a otro lugar que no sea la cima. Y si es posible una cima más grande todavía, como es el Mundial. En ese sentido lo consiguió. Toda la industria, por llamarlo así, del fútbol en España explica que se pueda llegar a producir grandes futbolistas, grandes jugadores, porque verdaderamente hay todo un entramado que es el que explica que al final pueda llegarse a esos resultados. Por tanto, es difícil saber si España podrá volver a ganar una Eurocopa o una Copa del Mundo, pero sin duda estará entre los más importantes. En el fútbol la suerte es clave. Para triunfar necesitas un gran equipo, que tus mejores jugadores lleguen en el mejor momento y suerte. And Spain won that World Cup deservedly. No one doubted that they were the best team in that competition. Although, of course, as in every World Cup winner, there is always an element of good fortune along the way. Si nosotros repasamos ese campeonato, hay momentos críticos en donde con mala suerte España no hubiera quedado campeona del mundo. Sabemos que todo es muy difícil, muy igualado y la cuota de suerte cada vez es más relevante. Tuvimos muchísima suerte.
Yo tengo la sensación de que no se ha perdido el gen ganador y para mí sería un error histórico el cambiar ahora de idea y de filosofía de juego, el que ha dado tantos éxitos. O sea, España ahora tiene una identidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar, de valorar y de criticar a los futbolistas cuánto nos hace feliz el fútbol, cuánto nos ha hecho feliz la selección. A mí me da lo mismo ya que la selección española no gane ningún partido. Yo he vivido algo que mi padre y yo pensábamos que nunca viviríamos, que es ver a la selección española ganar un mundial y ganar una Eurocopa. Me da lo mismo que Vicente del Bosque no gane más partidos con la selección o que no haya hecho un buen resultado en Brasil. Le estaré eternamente agradecido a Luis Aragonés, a Vicente del Bosque y a todos sus jugadores. Me hicieron feliz. Y eso no tiene precio.